Buenos días, yo soy la doctora Elena Mayolo, soy médica infectóloga del Hospital Muñiz, también soy infectóloga de la Unidad de Ablación e Implante del Hospital General de Agudos, Dr. Korf Argerich. Y voy a hablar de procesos asociados a la inmunodeficiencia. Las infecciones en pacientes retrovirus positivos en la unidad de terapia intensiva es un desafío y tiene que ver con el efecto de la pandemia de SIDA durante más de 20 años después del advenimiento del TARGA. El amplio uso de terapias antirretrovirales de alto impacto, el cambio en el pronóstico de enfermedades que antes eran rápidamente fatales a una condición crónica con un mínimo impacto en lo que sería la expectativa de vida. El paciente positivo, VIH positivo, es aún un paciente de altísimo riesgo para enfermedades críticas en relación a enfermedades oportunistas graves. Son pacientes que tienen un grave inmunocompromiso por fallas en la adherencia, por muchas veces limitación al acceso al tratamiento antirretroviral, adicciones, mayor riesgo de cuadros graves y agudos. La tuberculosis, que en cualquier estadio de infección por VIH es un problema actualmente, y el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas y comorbilidades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, arteriosclerosis, neoplasia no relacionadas al SIDA en pacientes que reciben TARGA. Y esto tiene que ver con la evolución, el buen pronóstico, la adherencia y que estos pacientes acceden a edades avanzadas. Hay ciertas patentes que tenemos que ver. Hay pacientes con tratamiento antirretroviral añosos que presentan exacerbación de sus comorbilidades que tienen que ver con el grupo etario, pacientes seropositivos que requieren manejo del tratamiento antirretroviral en fase aguda en el contexto de una infección oportunista de reciente diagnóstico, pacientes seropositivos que reciben tratamientos inmunosupresores de otro origen, por ejemplo, los pacientes que reciben un trasplante de órganos sólidos o pacientes que tienen diagnóstico y tratamiento de enfermedades neoplásicas. También tenemos que ver con el impacto que tienen los factores sociológicos en la presentación clínica del pronóstico, que es la desnutrición, el alcoholismo, diabetes, y por eso es que los criterios en admisión en UTI han cambiado radicalmente en los últimos años en cuanto a las decisiones de punto final y el pronóstico de este tipo de enfermedades, sobre todo el pronóstico funcional por las secuelas que pueden dejar alguna de estas enfermedades. El estadio tardío de la infección por VIH es una de las admisiones más prevalentes en la unidad de cuidados intensivos. Eso tiene que ver con el limitado acceso al diagnóstico, limitado acceso al tratamiento antirretroviral, pacientes que están en migración, situación de calle, en otros países la falta de cobertura social. En los tempranos años de la pandemia de VIH, desde el año 80 hacia el año 1995 aproximadamente, los principales diagnósticos de ingreso en terapia intensiva eran neumonía por neumocistis girovesi, toxoplasmosis del sistema nervioso central, tuberculosis, un 10 a un 30%. En la era actual del tratamiento antirretroviral, las admisiones de los pacientes seropositivos en terapia intensiva tienen mucho que ver también con la exacerbación de las enfermedades crónicas, como dije anteriormente, sepsis bacterianas de múltiples orígenes y las infecciones oportunistas graves en aquellos pacientes que lamentablemente desconocen su estado serológico o que no accedieron al tratamiento antirretroviral por los motivos que ya mencioné anteriormente. En cuanto a las causas o el espectro etiológico del VIH es extensísimo, pero bueno, uno de los principales motivos de ingreso a terapia son el fallo respiratorio agudo, infecciones oportunistas como neumonía por neumocistis girovesi, sarcoma de Kaposi, sobre todo cuando es compromiso visceral, la enfermedad diseminada por Mycobacterium avium complex, que siempre necesita un estatus inmunológico muy deteriorado, infección del sistema nervioso que incluye la leucoencefalopatía multifocal progresiva con encefalitis, ya sabemos que compromete la sustancia blanca y provoca un deterioro progresivo que a veces, si no tenemos un aporte inmunológico, un tratamiento antirretroviral oportuno, el paciente no tiene posibilidad de revertir en algún grado esta enfermedad grave. Linfoma no Hodgkin, tener en cuenta el síndrome de reconstitución inmune o desenmascaramiento, muchas veces de tuberculosis, toxoplasmosis y aún criptococosis en estos pacientes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonitis que tiene múltiples causas en estos pacientes, tener en cuenta la toxicidad por drogas, sobre todo el tratamiento antirretroviral. Y otros como asma, tromboembolismo pulmonar, shock séptico de múltiples orígenes, endocarditis, trastornos metabólicos como diabetes y cáncer. El conteo de CD4 es muy importante, el estado inmunológico del paciente es directamente como otro factor para tener en cuenta en cuanto a la evolución y tener además en cuenta que las infecciones, las coinfecciones son muy frecuentes y sobre todo con múltiples agentes etiológicos. Es muy difícil pensar en pacientes con un deterioro inmunológico avanzado en una sola causa etiológica. De cualquier manera, hay condiciones que definen un SIDA grave, replicación viral descontrolada a pesar del HAR, que tiene que ver con a veces cepas resistentes por múltiples abandonos de tratamiento y a veces por pacientes que progresan rápidamente esta infección.
¿Es la terapia intensiva una opción? Siempre, siempre. Tenemos armas terapéuticas actuales que alcanzan supresión viral y restauración inmune, al menos en menos de 6 meses en el 90% de los casos. Por eso es que hay un cambio en cuanto al paradigma y lo que es el pronóstico de nuestros pacientes. Tenemos naturalmente muchas variables a considerar, que son la gravedad y la causa de internación en estos pacientes, como enfermedades degenerativas con defecto o cánceres en estadio terminal. Por eso es que, bueno, muchas veces requerimos la opinión de expertos y requerir de los cuidados paliativos para minimizar el impacto que tiene que ver con la parte social y afectiva del paciente. Consideramos el impacto de la resistencia, que tiene que ver con la falla en la adherencia, y que también hay cepas naturalmente resistentes y que van a progresar rápidamente. Pacientes más añosos, porque acceden al SIDA y naturalmente van a tener comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la arteriosclerosis, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, cánceres que no definen el SIDA, como el pulmón, el carcinoma anal y el carcinoma hepático. Pero tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo adicionales. Muchas veces hay pacientes que tienen el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Eso significa que hay una comorbilidad que puede agregar algún factor como la replicación silente del virus del HIV con afectación de las microvellosidades, lo que provoca una enteropatía relacionada al virus con desnutrición grave y síndrome de malabsorción, que son muy difíciles de revertir y que son realmente un problema médico muy importante. La coinfección con los virus latentes, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatopatías crónicas por B y por C. Los virus latentes son virus que evidentemente una vez que acceden al organismo se van a replicar. Algunos tienen un estado de latencia más importante y otros son de replicación más permanente como el Epstein-Barr, y que eso se asocia con otros procesos crónicos. Y potencialmente son graves y mortales, especialmente cuando hablamos del citomegalovirus. Hemos visto pacientes que tienen, además de la esofagitis por citomegalovirus, enteropatía grave con lesiones altamente sangrantes y que pueden llevar al shock hemorrágico, y que lo hemos visto en terapia intensiva. La disbacteriosis intestinal, insuficiencia renal crónica, tabaquismo, adicción a drogas de uso intravenoso. Las secuelas de infecciones pasadas, que también es muy importante porque muchas veces tienen pacientes ya con comorbilidades y con oportunistas previas, llegan en un estado diferente a la admisión en terapia intensiva. El estado calórico proteico también tiene mucho que ver con los niveles de albúmina bajos, son predictivos de mayor mortalidad, no solo en pacientes HIV positivos, sino en cualquier paciente con infecciones graves. La desnutrición calórico proteica es un factor de mal pronóstico. Por otra parte, la admisión en terapia, sabemos que el aumento de admisión en UTI por condiciones no relacionadas al SIDA excede por mucho las infecciones oportunistas. Por eso es que la condición de cero positividad no es una contraindicación en la admisión en terapia intensiva. Aumentó exponencialmente la indicación y la realización de trasplantes en estos pacientes, especialmente trasplante de órganos sólidos, por disfunciones como insuficiencia renal crónica terminal, disfunción grave cardíaca o hepática. Tiene muy buen pronóstico y sobrevida actuarial, que es la sobrevida del injerto. Obviamente en estos pacientes el equilibrio en lo que es el tratamiento antirretroviral y los inmunosupresores que vamos a elegir realmente es una cuestión muy importante a tener en cuenta, y es muy particular en cada paciente, porque no todos los pacientes van a responder de cualquier manera, pero la opción del trasplante es una opción muy importante en estos pacientes. Tenemos que considerar siempre el síndrome retroviral agudo. La presentación es frecuente con una enfermedad viral tipo mononucleosiforme, pero se han visto encefalitis, miocarditis y hasta casos graves con síndrome hemofagocítico y vasculitis grave. La internación en UTI, ¿por qué? Porque maximizamos el nivel de tratamiento de sostén, la ventilación mecánica si es necesaria, que en las admisiones alcanza un 40 o un 50% de todas, los vasopresores que se requieren un 15 o un 20% aproximadamente, la terapia sustitutiva renal aguda 8 a 15%, las terapias de reemplazo o remoción venovenosa, la oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial, que el pronóstico es comparable a los pacientes seronegativos que ingresan por paro cardíaco o por insuficiencia respiratoria. Por eso es muy importante. En la etapa temprana del SIDA, como dijimos anteriormente, la mortalidad era superior al 80% y ha bajado más de un 20 a un 40% en la era actual por el advenimiento en los tratamientos antirretrovirales, por avances en la terapéutica de sostén, por la admisión directa en UTI, porque el paradigma cambió, los criterios son completamente diferentes, por el inicio temprano del sostén hemodinámico de asistencia respiratoria mecánica y obviamente un rápido inicio de tratamiento antibiótico y la terapéutica anticipada, que van a ver en la
literatura inglesa como preventive therapy, porque esto se empezó a hacer en pacientes trasplantados porque son poblaciones cautivas que están en seguimiento muy cercano y que, bueno, tenemos algún subrogante de laboratorio con todo un score de riesgo para un paciente que ante el mínimo signo clínico podemos empezar un tratamiento. La terapéutica anticipada es tratamiento, no es profilaxis. Y se puede extrapolar en algunos pacientes que tenemos todo el riesgo, que están muy inmunosuprimidos, que están linfopénicos, que tienen quizá una oclusión intestinal y que podemos empezar un tratamiento antimicrobiano temprano. Entonces estamos viendo un poco de expandir este criterio de lo que es la terapéutica anticipada en pacientes de riesgo cuando tenemos algún dato de laboratorio, sea leucocitosis, detección de algún antígeno, que nos permite iniciar un tratamiento temprano rápido en unidades de cuidados intensivos para mejorar radicalmente el pronóstico de estos pacientes. El acceso al HAR, 40-60% de las admisiones de UTI son pacientes seropositivos y gracias a los avances terapéuticos la población de pacientes HIV positivos tiene similaridades respecto a la población general. En algunos estudios se ha visto que la admisión por sepsis bacteriana es un 10 a un 20%, pero la mayoría de las causas tienen que ver con fallo respiratorio agudo, hasta el 40%. Y las infecciones intraabdominales con bacteriemia por bacilos gram negativos un 20%. La afección del sistema nervioso central con compromiso al nivel de conciencia 25%, pero acá ya es multifactorial porque tenemos más de un factor que puede, más de un agente etiológico que puede causar daño o infecciones a nivel del sistema nervioso central. La injuria renal aguda por múltiples factores, diarrea crónica, mala absorción, pacientes deshidratados, el sangrado gastrointestinal que puede tener las causas habituales que tienen que ver con las comorbilidades asociadas a la edad, pero también por infecciones oportunistas, como mencioné anteriormente, como una infección grave por citomegalovirus que puede causar sangrado, incluso un shock hemodinámico. Fallo hepático agudo y crónico, que también son causa de internación en terapia intensiva, sea por causa infecciosa o por toxicidad por drogas, porque tenemos la opción del trasplante en estos pacientes. Pero hay un aumento en la prevalencia de factores de riesgo adicionales que tienen que ver con las comorbilidades como causa de internación en terapia intensiva. Neumonía o meningitis por estreptoneumonía, tenemos que tener en cuenta que son siempre enfermedades diseminadas en pacientes HIV positivos con un estatus inmunológico complejo. ¿Por qué? Porque estos pacientes no más una neumonía lobar, sino que generalmente son pacientes que ya se inician o la admisión en UTI tiene que ver con un shock séptico por estreptoneumonía. Legionelosis también, infección por Clostridium difficile y sus consecuencias, sepsis, traslocación bacteriana, frecuentemente con aislamientos multiresistentes, que tiene que ver con la exposición previa y frecuente uso de antimicrobianos. Y esto es una de las causas que estamos pagando por la pandemia del COVID porque se han utilizado antibióticos de una manera importante. Más allá que ahora estamos haciendo un control un poco más estricto en cuanto a la indicación de los antibióticos, pero las infecciones por Clostridium se están viendo en pacientes que son admitidos directamente de la calle, no con internaciones previas o con contacto cercano con el hospital. Y obviamente si el conteo de CD4 está entre 200 y 250 células, se utilizan procedimientos estándar de recuperación para estos pacientes. De las infecciones oportunistas, esta clase es muy extensa y tengo que concentrar en 40 minutos todo lo que pueda, pero es muy conceptual, porque sé que en este curso se van a hablar posteriormente de cada etiología en particular. De candida tenemos que decir que solamente la esofagitis. Es raro que el paciente VIH positivo una candidiasis diseminada por unas cuestiones inmunológicas. Las complicaciones de la candidiasis, que ya sabemos cómo se ve con la disfagia, con dolor retroesternal, pero las complicaciones pueden ser estenosis, que se ve raramente, y resistencia por el uso previo extenso de azólicos. Se sugiere hisopado y estudio de sensibilidad. La tuberculosis es prevalente epidemiológicamente, de manera que siempre tenemos que tenerlo en cuenta con sus formas diseminadas y compromiso extrapulmonar, especialmente sistema nervioso central. Hablamos de citomegalovirus, habitualmente puede ser fiebre nada más y un síndrome tipo mononucleosiforme, pero compromete múltiples parénquimas, desde la esofagitis, neumonitis, hepatitis, retinitis con pérdida de la visión, colitis, encefalitis, todas con elevada mortalidad. Aciclovir intravenoso del tratamiento es rara la resistencia. Hay que tener en cuenta que cada vez que tenemos una encefalitis por citomegalovirus, el correlato a nivel neuronal es necrosis, con lo cual el pronóstico de estos pacientes siempre es grave. Después vamos a hablar un poquito más de criptococosis y sistema nervioso central. Son formas diseminadas con compromiso multiparenquimatoso también. Bueno, sistema nervioso central, sabemos que la inducción se hace con anfotericina y fluconazol por 14 días y después se sostiene la profilaxis secundaria hasta la recuperación inmune. Histoplasmosis, dos palabras, pero voy a extenderme un poco más después en cuanto a la diseminación hematógena a través del sistema y a través del sistema retículo endotelial con compromiso cutáneo, que es una cuestión de cepa en nuestro país, y pulmonar, que obviamente por la diseminación hematógena va a dar un patrón de tipo miliar. Más allá de todo, siempre tenemos que tener en
como principal diagnóstico de tuberculosis, pero también tenemos que considerarse que si es que hay lesiones cutáneas, que podría ser una histoplasmosis. El concepto de enfermedad marcadora es extenso. Tenemos, como dije anteriormente, la candidiasis esofágica, pero sobre todo traqueobronquial pulmonar, no oral, cáncer cervical invasivo, que eso ya es de orden oncohematológico, coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar. Esto es muy importante en algunos países o muy prevalente como en el sur de Estados Unidos. Criptococosis extrapulmonar, criptosporidiosis intestinal crónica, sobre todo si tiene más de un mes de evolución, enfermedad por citomegalovirus con compromiso hepático, vaso y ganglios linfáticos, retinitis por CMV con pérdida de la visión, encefalopatía exclusivamente debida al VIH que se ve, pero es un diagnóstico de exclusión, úlceras crónicas por herpes simple, siempre y cuando tenga más de un mes de duración, sean refractarias, neumonitis o esofagitis, histoplasmosis diseminada extrapulmonar, después vamos a ver un poco más en detalle, isosporiasis intestinal crónica que tenga por lo menos más de un mes de evolución, sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, linfoma inmunoblástico, linfoma primario, linfoma cerebral. Infección por Mycobacterium avium complex o Mycobacterium kansasi, que también son diseminadas porque estos pacientes siempre tienen por abajo de 50 CD4. Infección por Mycobacterium tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, es frecuente el compromiso meningio y neumonía por neumocistis girovesi. Neumonía recurrente, leucoencefalopatía multifocal progresiva y salmonelosis con septicemia que en muchos casos es recurrente. Las más frecuentes son infección por Mycobacterium tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, neumonía por neumocistis girovesi, neumonía recurrente, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, salmonela con septicemia, toxoplasmosis y síndrome de desgaste por VIH, que también lo tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces lleva un estado de desnutrición y de inmunosupresión que requiere internación en terapia intensiva. ¿Cómo nos ayuda el laboratorio? Tenemos que la infección presenta frecuentemente algunas anomalías del laboratorio que tienen valor predictivo. Más allá de los CD4 son indicadores del desarrollo de una infección oportunista o enfermedades malignas. El riesgo es de un 25 a un 50% de que este paciente desarrolle SIDA en los próximos 3 años. Candidiasis oral, fiebre de origen desconocido, son todos factores clínicos, pérdida de peso, los CD4 por abajo de 200 células. Otras causas posibles que no han sido validadas del todo, la infección por VIH, sobre todo en países subdesarrollados, los factores socioeconómicos. Y desde el punto de vista del laboratorio, tener en cuenta que hay niveles elevados de interferón o antígeno P24, el nivel de inmunoglobulinas en general, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 2, que son todas, no son marcadores, pero son citoquinas proinflamatorias y podrían tener un valor predictivo, pero independiente del nivel de CD4. Pero eso está todavía en estudio, pero hay que tener en cuenta que son todos factores generales, como hablamos de la desnutrición, de factores socioeconómicos, del alcoholismo, etcétera, etcétera. De las infecciones respiratorias, neumonía grave no tuberculosa, obviamente citomegalovirus, histoplasma capsulatum, toxoplasma gondii y Cryptococcus neoformans son poco frecuentes como causa etiológica. Sí son más frecuentes las bacterianas. Ya dijimos que el citomegalovirus da una neumonitis grave de comienzo agudo, disnea, se ve en la radiografía, en la tomografía, un infiltrado intersticial difuso. Los CD4 van a estar bajos y la carga viral evidentemente bastante elevada. Histopatológicamente una neumonitis intersticial va a tener un infiltrado linfoplasmocitario, se va a observar la transformación gigantocelular y células alveolares con inclusiones virales. Puede haber mejoría gasométrica, pero es lenta y el paciente puede, si el estatus inmunológico así lo determina, un síndrome de distrés respiratorio del adulto, a pesar del tratamiento que es ganciclovir por 28 días. La curación es cercana al 50 al 90%, dependiendo siempre del estatus inmunológico, del rápido diagnóstico y la intervención terapéutica inútil. Recidiva de tuberculosis es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Además, todas las localizaciones como adenopatías mediastinales que hacen que sea un reservorio constante del Mycobacterium tuberculosis, que se va a reactivar, igual que como pasa con la histoplasmosis, cuando el estatus inmunológico del paciente lo permite. La neumonía por neumocistis girovesi es menos frecuente, sobre todo porque los pacientes, si están en seguimiento, van a recibir profilaxis, y eso determina que muchas veces, sobre todo los que se aerosoliza pentamidina, pueden tener formas extrapulmonares. La diseminación hematógena en cualquier infección respiratoria es lo que determina el patrón radiológico en estas afecciones, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta siempre en las infecciones respiratorias la epidemiología local. No hablemos más allá de las emergentes, que son todas las virales, que tienen siempre mayor repercusión en pacientes inmunosuprimidos, sea influenza para influenza sincicial respiratorio, COVID, que también me imagino que será parte de otro tema, tener en cuenta la epidemiología local y las emergentes. Por ejemplo, coccidioidomicosis, histoplasmosis y paracoccidioidomicosis, que para nosotros es endémica en la zona húmeda y noroeste del país y que en pacientes HIV positivos es realmente muy poco frecuente.
neumonía neumocóxica con pleuritis, empiema, pero sobre todo sepsis porque son sepsis por Streptococcus pneumoniae. De las infecciones micóticas agudas respiratorias tenemos sobre todo la histoplasmosis y en pacientes con SIDA o pacientes oncomatológicos que están gravemente inmunosuprimidos, porque también el histoplasma capsulatum persiste en los ganglios mediastinales. Se caracteriza por un cuadro de sepsis con fallo multiorgánico, insuficiencia cardíaca, respiratoria, shock séptico. Estas son formas muy agudas que hemos visto en el hospital y que, bueno, el diagnóstico a veces es difícil porque ahora tenemos otra biología molecular que nos ayuda, pero de inicio tenemos pacientes gravísimos con shock séptico, coagulopatía por consumo, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto con evolución muy grave, una mortalidad en menos de un mes. El diagnóstico en ese momento se hacía por hemocultivos, lisicentrifugación, mielocultivos, búsqueda del antígeno glucomanano en pared celular por radiomonoensayo ELISA en caso de disponerlo, que no era tan frecuente. Las lesiones en las formas diseminadas agudas, porque por una cuestión de cepa nosotros tenemos una predilección de lesiones cutáneas y como podemos ver empiezan como una lesión papuliforme umbilicada. En estos pacientes tiene lo característico del riesgo, que es estas lesiones que se van extendiendo, que tienen ese eritema alrededor, diseminadas porque la diseminación es hematógena a través del sistema reticuloendotelial, y como podemos ver ahí abajo, la radiografía con compromiso miliar. Volviendo un poco al concepto anterior, pacientes graves con estatus inmunológico muy grave van a tener lesiones cutáneas y compromiso miliar. Descartando siempre la tuberculosis, tenemos que pensar en histoplasmosis. La forma diseminada aguda se ve en pacientes SIDA, en pacientes receptores de trasplantes con órganos sólidos, en terapia con corticosteroides, manifestaciones clínicas. Sabemos que puede tener un cuadro consultivo previo muy similar a la tuberculosis y las lesiones cutáneas características que ya les mostré anteriormente. Además de patosplenomegalia por el compromiso del sistema reticuloendotelial y múltiples adenopatías periféricas y retroperitoneales. El compromiso hematológico es anemia, visitopenia, porque muchas veces la positividad de los hemocultivos correlaciona con el compromiso de médula ósea. Entonces, a veces, a pesar de los tratamientos o los efectos adversos que puede tener el tratamiento con anfotericina, es indicación y todos estos parámetros van mejorando a medida que avanzamos en el tratamiento. La anfotericina B o las formulaciones lipídicas en las formas graves es siempre intravenoso. Si el paciente estuviera estable, tenemos la opción de tratarlo con azólicos, en dosis de itraconazol de 400 miligramos por día durante por lo menos 6 meses a un año de acuerdo al estatus inmunológico. Acá podemos ver la forma ovoide con la tensión típica polar en un GIEMSA, donde podemos ver los histoplasmas en unas muestras de tejidos. De todas maneras, a pesar de que sigue bajando en frecuencia la neumonía por neumocitis girovesis, sigue siendo una de las causas de admisión en UTI más frecuentes, por los factores que ya mencioné anteriormente, que es la falta de adherencia al JAR, el abandono de tratamiento, las cuestiones sociales, las adicciones que hacen que el paciente tenga desde resistencia hasta una replicación viral avanzada y que llegue con gran compromiso inmunológico a la admisión. Se presenta característica como una disnea progresiva que lleva tiempo, no es aguda, sino que es una tos no productiva, 3-4 semanas de evolución, a diferencia del curso fulminante que la neumonía por neumocitis puede tener en receptores de trasplante o pacientes oncohematológicos. La hipoxemia puede estar presente aun cuando el paciente tenga una radiografía de tórax normal. Es una neumonía intersticial. De la tomografía ya vamos a ver lesiones parchadas en vidrio esmerilado, bilaterales, especialmente parailiares en lóbulos superiores. Esto es lo habitual, pero podemos, de acuerdo a la patología previa que tenga el paciente, la distribución de las lesiones puede variar ampliamente. Histopatológicamente lo que pasa en la neumonía por neumocitis girovesis es que los espacios alveolares van a estar rellenos de un material amorfo, espumoso, que tiene que ver con edema proteináceo muy denso, además constituido por presencia de hongos y detritus celulares. Este estado inflamatorio es el que es tan importante desde el punto de vista del tratamiento, de que más allá del tratamiento específico que es trimetoprima sulfamentoxazol, tenemos que administrarle a este paciente corticoides que, de acuerdo al estatus clínico, pueden ser dexametasona o metilprednisolona. El diagnóstico, neumocitis girovesis inocultiva, se han detectado PCR positivas en muestras de aire ambiental y evidentemente el contagio es de humano a humano, y porque además está presente en un 70% de los pacientes seropositivos con un estatus inmune bajo. Entonces la demostración histopatológica del hongo, o por lo menos a través de la microbiología con metenamina plata, GIEMSA, GROCOT o Gram-Geiger, podemos ver o hacer el diagnóstico. El diagnóstico es a través de la identificación de las formas tróficas o quísticas en muestras pulmonares, lavado bronquiolveolar,
Se puede hacer además una inmunofluorescencia en lavado bronquialveolar, que es 90% sensible y 100% específico en pacientes que tienen clínica de neumonía intersticial y CD4 bajos, descartando otras etiologías, pero una de las principales causas es la neumonía por neumocistis girovesis. Se utiliza la PCR en lavado bronquialveolar. Es muy sensible, pero 92% aproximadamente, pero es mucho menos específico porque cruza con infecciones por cándida o por histoplasma capsulatum. El tratamiento de elección es trimetoprima sulfametoxazol en dosis, como ya saben ustedes, de 15 a 20 miligramos y de 75 a 100 miligramos respectivamente, cada 6 o cada 8 horas. Y es muy importante tener en cuenta el corticoide antes de las 72 horas de la admisión del paciente. Por eso es tan importante que estos pacientes las primeras horas en terapia intensiva sean de sostén a través de los corticoides para disminuir ese edema inflamatorio, y sabemos que va a progresar de la neumonía intersticial y que puede llegar al distrés respiratorio del adulto con el compromiso habitual de los 4 cuadrantes y con todos los factores o los scores pronósticos de terapia intensiva. También tenemos otras opciones en pacientes que son alérgicos, como clindamicina o primaquina, o pentamidina en caso de pacientes alérgicos, que de 4 miligramos kilo día en infusión intravenosa de 60 minutos. Que esas son justamente medicaciones que tenemos que hacer en unidades de cuidados intensivos. Criptococosis y SIDA, la principal manifestación es meningoencefalitis, 90%, criptococosis pulmonar, 40%, y compromiso de otros órganos también, porque siempre son multifocales, multiorgánicas, y tenemos en cuenta además que el compromiso cutáneo también se ve frecuentemente. Las especies aisladas son Cryptococcus neoformati, que se puede ver en pacientes no tan inmunosuprimidos, y otros muy raros que son Laurentis y Albidus. Sabemos que ocasiona, por lo menos antes, por 1000 factores en otros pacientes inmunosuprimidos, porque las terapéuticas mejoran, el tratamiento oncohematológico también, y los pacientes con cáncer y los trasplantados. Por eso es que, bueno, es una de las principales causas de infecciones del sistema nervioso central. El diagnóstico se tiene que hacer a través del examen directo, la tinta china, que tiene una sensibilidad de 76, mayor del 76%, y el cultivo, que tarda un poquito, 14 días, 90,9%. A través del diagnóstico cultivo, la sensibilidad se acerca al 100%. La sensibilidad de los hemocultivos, que tienen la misma o son equivalentes a lo que podríamos obtener si hacemos una punción de médula ósea, de manera que no está indicada, excepto que tenga alguna condición oncohematológica, es cercana al 62%. Y el lavado bronquialveolar, 59,4%. También podemos acceder, si tenemos lesiones cutáneas, tenemos que siempre hacer la escarificación, montarla en un portaobjeto y hacer las tinciones pertinentes. Siempre sospechando la etiología, podemos pedir desde 1 gramo hasta un Giensa, que es lo que necesitamos en estos casos. El tratamiento de elección es anfotericina más fluconazol. No tenemos otras opciones que sí teníamos antes, como la 5-fluorcitosina, que no se tiene en el país y creo que en muchos otros países tampoco. Y lo que se pudo ver es que, más allá de las posibilidades terapéuticas, los pacientes que reciben anfotericina sola y fluco después de las 12 semanas, en comparación con los pacientes que reciben anfotericina más fluconazol y después continúan con fluconazol, la terapia de consolidación por estas 12 semanas, negativizan el cultivo mucho más rápidamente, ¿sí? Y que la mortalidad global en ambos grupos disminuye de una manera importante, 35,93% contra 20,31% los pacientes que se le hace la asociación de anfotericina fluconazol. Otra de las cosas más importantes es y por qué estos pacientes deben ser admitidos en terapia, mínimamente las 24 o 48 horas, independientemente del estado, porque no sabemos cómo está la hipertensión endocraniana. Hay un estudio que se hizo en nuestro hospital con la gente de la sala 1 sobre 80 pacientes con criptococosis meningia, y lo que se pudo ver es que es un factor pronóstico. Si tienen hipertensión endocraniana antes del día quinto, mejora de alguna manera, o el pronóstico empeora significativamente, ¿sí? Entonces, una de las cosas muy importantes de la admisión en terapia intensiva justamente es el manejo de la hipertensión endocraniana. ¿Y qué pasa con los factores pronósticos? La hipertensión endocraniana en los pacientes con criptococosis meningia tiene que ver con la escasa celularidad
y las abundantes levaduras capsuladas que justamente están evidenciando la escasa reacción inflamatoria que tiene el paciente HIV positivo con un estatus inmunológico muy comprometido por todos los factores que ya mencioné anteriormente. Otro de los factores de mal pronóstico es la presencia de signos de focomotor o convulsiones y la hipertensión endocraniana, además de la presencia de cuerpos mucoides en la base del cerebro, que son ni más ni menos que colonias fúngicas microscópicas, pero que son reservorios del hongo y que hace que muchas veces, independientemente de la buena evolución, el paciente recaiga, recidive. Y la hipertensión endocraniana tiene que ver con el bloqueo de los plexos coloides y drenaje del líquido cefalorraquídeo por abundante presencia de levaduras. Menos inmunidad, mayor presencia de levaduras, menor estado defensivo, y es un edema mecánico no inflamatorio, por lo cual en este caso no sirven en lo absoluto los corticoides. Por eso es que una vez que lo tenemos en la unidad de cuidados intensivos, el paciente va a requerir punciones lumbares repetidas hasta 5 por día, que es la única medida terapéutica que tenemos para evitar las complicaciones mayores. Y eventualmente, si a pesar del tratamiento esta hipertensión endocraniana no disminuye, tenemos que colocar una válvula de derivación intracraniana. Bueno, tenemos que tener en cuenta además en las internaciones en terapia intensiva que puede haber toxicidad por el tratamiento antirretroviral. Esto alcanza un 5% de las internaciones. Acidosis láctica, pancreatitis, antes por el acetate y DDI que ya no se utilizan prácticamente, la epidermolisis tóxica por nevirapina, tubulopatía con requerimiento de hemodiálisis por tenofovir, rhabdomiolisis por raltegravir y los síndromes paradojales por desenmascaramiento, porque pueden llevar a una reconstitución inmune importante que de acuerdo al compromiso que tenga nuestro paciente no sea solo pulmonar, como pasa con neumonía por neumocistis o sistema nervioso central, como puede pasar con paciente con toxoplasmosis y criptococosis, además de TBC al inicio del targa. Y el ergotismo, que tiene que ver por el metabolismo a través del citocromo P450 de estas drogas, especialmente en mujeres, y relacionada a la lamivudina, acetate, atazanavir, ritonavir y cotrimoxazol en general. Otra de las cuestiones en terapia intensiva es si continuar o discontinuar con el tratamiento antirretroviral en terapia. Hay falta de estudios prospectivos en cuanto a la seguridad, eficacia y tiempo de administración del tratamiento antirretroviral de alta efectividad en enfermedades críticas. Por eso es que se requiere la opinión de expertos en cuanto al inicio, la continuación y la terminación del mismo. Aproximadamente se propende hacer 2 semanas después del inicio del tratamiento de una infección oportunista, siempre y cuando esto esté controlada, pero hay excepciones que son exclusivamente la criptococosis o tuberculosis del sistema nervioso central, porque van a hacer una reconstitución inmune grave debido a la recuperación inmune, y en afecciones graves del sistema nervioso central esto está contraindicado. Por eso es que se puede hacer la reinstauración del tratamiento 4 semanas después y siempre y cuando la infección esté controlada. La evidencia del inicio de tratamiento antirretroviral con infecciones oportunistas activas es menos clara, pero esto depende muchas veces, por eso decimos que depende de la opinión de expertos y de los factores pronósticos del paciente, de las comorbilidades y del estado en terapia intensiva. En pacientes con tratamiento previo, a veces es ideal continuar siempre que sea posible, si no hay mayor contraindicación, pero tenemos que considerar la emergencia de cepas resistentes de VIH por mutaciones, por discontinuación del tratamiento, que esto se disminuye francamente el riesgo cuando las interrupciones son cortas. Muchas veces en terapia intensiva uno puede interrumpir momentáneamente el tratamiento y retomarlo, ni bien la condición clínica del paciente lo permita. Tener en cuenta las reacciones adversas al antirretroviral, las interacciones farmacológicas de los mismos y el deterioro que tienen estos pacientes de la absorción intestinal. Además van a tener sonda nasogástrica, probablemente reciban inhibidores de bomba de protones, antagonistas H2 y que estos requieren una acidez gástrica para poder absorber algunas drogas. Por ejemplo, por decir alguna, el atazanavir. Por eso es importante ver toda la condición clínica del paciente para decidir el inicio, la continuación o la reinstauración de un tratamiento antirretroviral en terapia intensiva. Hay ciertas enfermedades críticas porque sabemos que desde el advenimiento de los antirretrovirales el pronóstico aún mejoró sensiblemente, sobre todo en la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Es mandatoria la instauración de la terapia antirretroviral. Y hemos visto en los últimos años pacientes con cuadros avanzados que han retrocedido en algún momento y que de alguna manera la mortalidad también ha disminuido. Y con rehabilitación, con el tratamiento antirretroviral y con terapéutica de sostén han cambiado radicalmente el pronóstico. En infecciones como criptococcus
tuberculosis meningia ya dijimos que tenemos que diferir el tratamiento al menos 10 semanas y tener los cultivos de líquido cefalorraquídeo negativos para poder hacerlo. En la tuberculosis meningia y pulmonar, con CD4 mayores a 50 células, también se propende a diferir por lo menos 8 semanas hasta que el estado inmunológico lo permita y evitemos el síndrome de reconstitución inmunológica. Y después de las 8 semanas, la neumonía por nemocitis girovesi. Entonces, resumiendo, yo sé que en esta clase no pude darle todas las oportunidades, pero sí tener al menos el concepto de que podemos cambiar el pronóstico de estos pacientes con diagnósticos tempranos porque ha habido un cambio de paradigma, se han expandido los criterios para internación en terapia intensiva, el advenimiento del TARGA con mayor y más rápida recuperación inmune, aumento de comorbilidades en pacientes que alcanzan edades avanzadas, de manera que tenemos que abocarnos a lo que es las enfermedades del grupo etario, el tratamiento anticipado en grupos de pacientes acotados que nos permite tener una intervención terapéutica más rápida y evitar el riesgo de sepsis por bacilos gram negativos en pacientes leucopénicos o que tengan algún otro signo de alarma. Y la rápida instauración del tratamiento antibiótico, la reanimación terapéutica, sostén y diagnóstico presuntivo orientado y certero en base a criterios inmunológicos y epidemiológicos en SIDA que permite mejorar radicalmente el pronóstico. Muchas gracias.